Gloria a Dios. Bueno, vamos a probar a ver si salimos hoy, si salimos los dos. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar probando a ver cómo estamos saliendo. Esperemos que se haya podido solucionar. Sí, gloria a Dios. Estamos saliendo los dos hoy. Bueno, gloria a Dios. A ver, esperen que tengo que ajustar un poquitito ahí nomás. Poquitito nomás. A ver, ahí. Gloria a Dios. Ahí, ¿verdad? Sí, bien. Hay alguien conectado ya, pero no puedo ver quién es. Gloria a Dios. Ahora sí, ya estamos conectados. Gracias a Dios. Un miércoles más contentos de poder estar compartiendo una semana más, un miércoles más, la palabra de Dios con todos ustedes. Y hoy venimos con una palabra preciosa, una palabra poderosa en el nombre de Jesús, que sabemos que va a cambiar tu vida, que sabemos que va a traer sanidad a tu vida. Así que vamos a tomarnos unos minutitos nomás, un par de minutitos mientras los hermanos se conectan. Amén. Ayer tuvimos una reunión muy linda aquí en la ciudad de La Paz, una reunión muy preciosa con una palabra muy fortalecedora para nuestras vidas, una palabra la cual nos dio aliento, así que estamos contentos, amén. Ya estamos compartiendo ahí, ya los hermanos se van a estar conectando, así que un minutito más y ya arrancamos con la palabra, amén. Mientras damos tiempo que se conecten todos. Mi esposa mientras saluda, si quiere. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, seguimos compartiendo para que se puedan conectar. Qué bueno que pudimos solucionar el tema de la cámara, pues salíamos en las últimas dos transmisiones, en los últimos 2 miércoles, salíamos solo mi esposa y yo. Ahora salía solo yo, mi esposa no salía, ahora salimos los dos. Ya tenemos a Israel y a Sheila ahí que se conectaron. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastores, nos pone Israel. Bueno, aquí estamos pronto ya para compartir la palabra. Y qué lindo, como decimos todos los miércoles, qué lindo que es poder compartir a través de las redes sociales esta linda herramienta que el Señor nos ha dado, nos ha entregado para poder compartir lo más lindo y lo más precioso que tenemos en este planeta, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Hasta el planeta Tierra, hasta el mundo entero fue hecho por la palabra. Si será tremenda e importante la palabra para nosotros como hijos de Dios. Hola, bendiciones, saludos, pastores. Sheila nos pone, Dios te bendiga, Sheila. Qué lindo verlos conectados y con ganas de recibir palabra de Dios. Amén. Así que mientras mi esposa les manda un link de invitación para que se conecte la gente, vamos a orar por la palabra y por los que se están conectando y por los que ya están conectados. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento donde vamos a poder compartir juntos con mis hermanos que ya están conectados y los que se van a conectar y los que nos van a ver en diferido. Oh Dios mío, podemos compartir juntos este momento a través de tu palabra. Señor, sabemos que tú traes palabra revelada y sabemos que tú traes palabra de sanidad y que tú traes palabra de restauración para muchos de los que van a estar escuchando y viendo el video. Padre, a donde llegue esta señal, a donde llegue este video, Dios mío, que sea de bendición para aquellos hermanos y para aquellas personas que se conecten y lo vean. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra haga el milagro de transformación y restauración en sus vidas. Amén. Si hay alguien que nos está viendo
y está enfermo, Señor, sea cual sea la enfermedad, declaramos sobre su vida la sanidad, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Si hay alguien que nos está viendo y está atravesando problemas familiares, problemas con los hijos, adicciones de droga, alcohol, oh Dios mío, si hay alguien que está pasando problemas de divorcio, separación, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú traigas paz y dirección a esas casas, oh Dios mío, a esas vidas, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que reine tu paz por sobre todas las cosas, que tu palabra se entronice en esas casas, oh Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios mío, que bendigas a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que van a estar viendo el video, Dios mío, para que tú rompas, oh Dios mío, toda fortaleza, toda estructura en la mente y en el corazón de incredulidad, Padre, para que puedan entender, comprender y creer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús y ponerla por obra en su vida. Que la palabra sea un espejo, que la palabra sea, oh Dios mío, ese lugar donde podamos examinar nuestro corazón y actitudes, Padre, a través de la luz de la palabra, porque tu palabra es lámpara, Señor, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús dejamos todo en tus manos. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria a Gloria a ti, Dios. Jesús. Bueno, ya tenemos 4 hermanos. Matilde, Dios te bendiga. Dios te Matilde, bendiga, Matilde. qué lindo verla Bienvenida. conectada. Tenemos algunos saluditos. No. Allí no. Bueno, vamos a ir compartiendo la palabra para aquellos que ya están conectados y para los que se van a conectar después y después lo van a estar viendo en diferido. Hoy quiero hablarte de la vida de un rey de Jerusalén, un rey de Israel. La Biblia registra del rey que vamos a hablar hoy, que fue el rey 14, o sea, el rey número 14 que tuvo Jerusalén desde el primer rey que fue Saúl. Y nada más y nada menos que el rey número 14 fue Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey de Jerusalén, fue un rey de Israel, que había comenzado mal su reinado, había comenzado haciendo las cosas mal, pero las terminó haciendo bien. Después tuvo unos encuentros con el Señor. Ramona, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y terminó haciendo las cosas bien después de unos temas y unas relaciones que tuvo con el Señor. Pero no vamos a hablar de la vida de Ezequiel, quiero hablarte de la vida de Manasés. Amén. El rey Manasés, la historia de él la vamos a encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Libro de Crónicas, capítulo 33. Y entendemos que Manasés, que fue rey de Jerusalén, el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Y ustedes recuerdan que cuando José tuvo su hijo en Egipto, le puso Manasés, porque dijo que se iba a llamar Manasés porque le hizo olvidar todo el sufrimiento que habían pasado. Entonces, pero no es Manasés, el rey, no es el Manasés, el hijo de José, sino que es otro Manasés, pero el nombre significa lo mismo, el que hace olvidar. Y mira la historia de este hombre, de este rey, que comenzó a reinar con 12 años, dice la Biblia. A los 12 años de edad comenzó a reinar y reinó 55 años sobre Jerusalén, o sea que murió a los 67 años. Pero en su reinado este varón, Manasés, hizo cosas horribles, hizo cosas tremendas. Por ejemplo, vamos a comenzar a leer el capítulo 33 de Segunda de Crónica. Mira lo que dice, reinado de Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Amén. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, conforme a aquellas naciones que el Señor había destruido, por así decir, delante de Israel,
todo lo que esas naciones hacían delante de los ojos de Jehová, Manasés lo comenzó a hacer en el reinado de Jerusalén. Y aún peor, dice la Biblia. Por ejemplo, el versículo 3, mirá lo que dice de Manasés. Porque él, o sea, Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, cuando se arrepintió de las cosas malas que estaba haciendo en el reino, lo que hizo fue derribar todos los altares, todos los lugares altos para los Baales, derribó todo eso y edificó altar a Jehová. Pues cuando murió su padre y comenzó a reinar él, lo que hizo fue reedificar los lugares altos y los altares que el padre ya había derribado porque eran altares paganos. Y mirá lo que dice el verso 3, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Cuando dice a todo el ejército de los cielos, ¿qué te puede venir a ti a la mente que es el ejército de los cielos? El ejército de los cielos. No te olvides que tenemos 3 cielos. Amén. Y cuando habla del ejército del cielo, habla de las regiones celestes, el cielo que nosotros podemos ver hoy. Amén. Que se llama regiones celestes. ¿Por qué se llama regiones celestes? Te lo explico rapidito. Porque para que lo entiendas de esta forma. Un día soleado, pleno mediodía, vos mirás el cielo y el cielo está azul, ¿verdad? Todo el cielo azul. Pero en un momentito, en un segundo, tomás un cohete, salís de la atmósfera terrestre, entrás en el espacio y vas a ver todo el espacio negro y la tierra azul. Entonces, ¿por qué yo de la tierra veo el cielo azul y por qué del cielo veo la tierra azul y el cielo negro? Porque la tierra son las regiones celestes. Amén. Entonces, cuando habla del ejército de los cielos, habla del ejército de las regiones celestes, que es donde opera Satanás. Amén. Porque dice que él es el príncipe de la potestad de los aires. Entonces se refiere a todos esos dioses, a todos esos demonios, que no son dioses, son demonios. No hay Dios. El único Dios, el único verdadero Dios es nuestro Dios. Amén, nuestro Padre Celestial. Lo demás son dioses con minúscula, son demonios disfrazados de dioses que se exigían a través de engaños, exigían adoración a la gente. Amén. Entonces dice, imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. O sea que hacía culto para estos tipos de dioses con minúscula, o sea, para estos demonios. Verso 4, edificó también altares en la casa de Jehová. Mirá lo que hizo. En la casa de Jehová, la casa de Jehová es el templo. Y mirá lo que dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea, Dios ya había establecido que en ese lugar, en Jerusalén, donde Manasés era el rey, perpetuamente, o sea, por siempre y por la eternidad, debería de permanecer el nombre de Jehová. Amén. Quiero hacer una pausa, no sé si tenés saludos. Sí, quiero saludar a Patti Sandín, que se acaba de conectar, Dios te bendiga. Amén. También Cristina Castro, que dice, un gusto poder verlo, Dios te bendiga, Cristina. Qué lindo. Y Matilde nos pone bendiciones, pastores, llegué justo a tiempo, amén, para poder conectarse. Matilde y Sas. Sí, y también Liliana Araujo nos está viendo, Dios te bendiga. Dios le bendiga, qué lindo, qué lindo. Bueno, retomamos la palabra. Arrancamos viendo cómo Manasés comenzó reinando Jerusalén, haciendo las cosas mal, sumergiendo al pueblo en pecado de idolatría continuamente. Volvió a reedificar los altares que su padre Ezequías había derribado. Entonces, esto estaba desagradando totalmente a Dios. Amén. Dice verso 5, mira lo que dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, o sea, en el templo de Jehová, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Él levantó altares a diferentes dioses. Terrible lo que estaba haciendo este hombre, terrible. Estaba pisoteando y había abolido prácticamente el sacerdocio del templo. Mirá qué más dice el verso 6. Y pasó a sus hijos por fuego.
Miren esto. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los en agüeros, o sea, en brujos, observaba los tiempos con astrólogos y también consultaba con brujos. Dice, y era dado a la adivinación, y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¡Wow! O sea, este rey hizo tantas cosas terribles en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, en la nación santa, hizo tantas cosas terribles que dice la Biblia que se excedió, pasó los límites permitidos espiritualmente hablando, pasó los límites permitidos hasta el punto, dice la palabra allí, de que hizo encender la ira de Jehová. Terrible, terrible lo que estaba haciendo este hombre. Verso 7 dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. O sea, fundió una imagen de oro y la puso en el templo. Y mirá que dice, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¡Wow! O sea, yo les estoy haciendo una introducción de todo lo malo que este hombre estaba haciendo, este rey. Dice, y nunca más, dice, le había dicho Dios a Salomón y a David, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. O sea, todo eso que Dios le había dicho a David y a Salomón, Manasés lo derribó todo, Manasés rompió todo pacto, Manasés comenzó a sumergir a Israel y a Jerusalén en el pecado terrible de la idolatría, un pecado terrible, amén. Dios aborrece la idolatría. Entonces, acá entramos en la historia que yo te quiero contar. En el verso 9 dice, Manasés, el rey, dice, Manasés pues hizo extraviar a Judá. Mirá lo que dice. Y a los moradores de Jerusalén, como responsable del país, como responsable de la nación, como líder de la nación, él fue el responsable de que el pueblo se extraviara. ¿Y en qué se extraviaron el pueblo? Podés llegar a pensar, pero ¿en qué se perdió el pueblo? ¿Cómo se extravió el pueblo? Bueno, el pueblo se extravió y se perdió en todas las prácticas paganas que el rey autorizó y permitió. Hoy lo podemos trasladar al 2026, por ejemplo, a los gobiernos que estamos teniendo. Por ejemplo, un gobierno que legaliza el aborto, un gobierno que legaliza la ley de eutanasia. O sea, es prácticamente un gobierno que legalizó el consumo de la marihuana, que es la droga, el primer escalón al consumo de las otras drogas. Entonces hoy tenemos un país lleno de bocas de droga, hoy tenemos un país donde la muerte está primando en todas las áreas de alerta roja en el país. ¿Por qué? Porque la muerte tiene autoridad legal para operar en Uruguay, porque está legalizada, porque el hombre con las leyes corruptas ha legalizado a la muerte, a que pueda operar en nuestro país a través, ¿y por dónde entró? A través de una ley de aborto. El aborto no es otra cosa que un asesinato, es un homicidio, amén. Y la eutanasia, que muchos no lo entienden, muchos están de acuerdo con la eutanasia, como sí también muchos están de acuerdo con el aborto. La eutanasia no es otra cosa que si, mira lo que te voy a explicar, si el paciente está en coma, y el paciente no puede dar el consentimiento de que le practiquen la eutanasia, y la familia da el consentimiento, es un homicidio. Prácticamente es un homicidio.
asistido. ¿Por qué? Porque el paciente no autorizó que lo mataran, fue otra persona, fue un segundo, un tercero que autorizó que le practicaran la eutanasia. Entonces no deja de ser un homicidio asistido por la medicina. Ahora, si el paciente en su cabal juicio acepta que le practiquen la ley de eutanasia, no deja de ser un suicidio. Ya no es homicidio, fue con consentimiento del paciente. O sea, es un suicidio asistido, un suicidio asistido por los médicos. Entonces, la muerte se ha entronizado en Uruguay. Por eso los niveles de homicidio en Uruguay se han disparado. Los problemas de tránsito, hoy por hoy, muchos de ellos tienen resultados de muerte, porque la muerte está operando con total libertad en Uruguay. Y prácticamente todo eso fue permitido por los gobiernos. Y el rey representa el gobierno. El rey Manasés representaba el gobierno. Y todo lo que él permitía en la nación era en lo que después incurría la nación. La nación después comenzaba a practicar todo esto que el rey permitía. Amén. Entonces te lo pongo como ejemplo. ¿Tenemos algunos saluditos más? Quería saludar a Besabel López, que se acaba de conectar. Dios te bendiga, bienvenida. Amén. Besabel. Amén. ¿Se está entendiendo la palabra? ¿Se está entendiendo la introducción? Dice que Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, peor todavía. Mirá qué más dice el verso 10. Y habló Jehová a Manasés. Vino palabra de Dios al rey y le dijo que cortaran, que pararan. Dice, y habló Jehová a Manasés y al pueblo, mas ellos no escucharon. Qué terrible que es para nosotros cuando estamos desenfrenados en el pecado, cuando estamos desenfrenados y perdidos y enajenados de la ley, de la palabra de Dios, cuando viene palabra de Dios para nosotros y no la queremos escuchar. Y la resistimos y la rechazamos porque queremos seguir practicando el estilo de vida que tenemos, la conducta de vida que tenemos, los patrones de conducta que tenemos. Porque hemos visto que si los referentes lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Entonces viene palabra de Dios a tu vida para que vos personalmente te arrepientas. No continúes en ese mover de espíritu, de corriente espiritual que no tiene nada que ver con Dios. Pero dice que la palabra allí dice, pero no lo escucharon, no quisieron escuchar. No es querer escuchar a Dios, es desechar el consejo, es desechar la palabra. Amén. Y entonces andamos a la deriva. Verso 11. Por lo cual Jehová, mirá lo que pasó acá. Verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos, no a favor, sino contra. Por lo tanto Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. O sea, los asirios eran enemigos de Jerusalén, enemigos de Israel. Y Dios permitió que los generales del rey de Asirio vengan contra ellos a pelear. ¿Y qué pasó después de esto? Dice, los generales del ejército del rey de Asirio, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Dios permitió que los generales del rey de Asiria vinieran y conquistaran Jerusalén por causa de la desobediencia, por causa del pecado y por causa de no querer escuchar a Jehová. ¿Y qué hicieron los asirios? Estos generales tomaron al rey, lo ataron con cadena, le pusieron grilletes en los pies, no lo dejaron avanzar y se lo llevaron preso, cautivo a Babilonia. Y aquí tenemos dos interpretaciones muy importantes. Que le pongan grilletes, son cadenas en los pies, como se le ponen a los presos, para que no puedan correr, para que no puedan, caminan con mucha dificultad, no pueden avanzar. O sea, su avance es lento. ¿Por qué? Porque están atados. Entonces son como esposas que van en los tobillos. Eso fue lo que le pusieron al rey y lo ataron con cadena y se lo llevaron hasta Babilonia, preso, cautivo. ¿Qué quiere decir esto hoy 2026? Dios trae palabra a tu vida. Tal vez te estás moviendo
en una atmósfera espiritual incorrecta. Tal vez te estás moviendo en una atmósfera la cual Dios no quiere que te muevas. Tal vez tenés familia, tenés padre, tenés madre, tenés hijo, tenés nieto, que han estado orando por tu vida y que vos en otro tiempo serviste al Señor, pero que hoy estás descarriado, que hoy estás descarriada, que hoy has tomado la elección y personal y voluntariamente de no querer seguir a Dios, sino de hacer aquellas cosas por las cuales el pueblo de Israel también sucumbió y cayó. Y hoy estás pasando y sufriendo consecuencias de esa desobediencia, porque Dios ha venido y ha hablado a tu vida, pero no quisiste escuchar. Y el enemigo te pone grillos en los pies, te pone cadenas en los pies. Y esto implica no dejarte caminar, no dejarte avanzar, no dejarte salir de la situación y posición en la que te encontrás, porque estás atado, porque estás con grillos. Y que se lo llevaron a Babilonia. Pero antes de pasar a Babilonia, quiero seguir hablando de los grillos que van en los pies, porque siempre he enseñado lo mismo. Los pies tienen un significado muy importante. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, todo el cuerpo del guerrero va vestido con la armadura de Dios, desde la cabeza que lleva el yelmo hasta los pies que lleva el apresto del Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice, hermoso son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Entonces, los pies van vestidos con parte de la armadura de Dios que se llama apresto del Evangelio. Y la palabra apresto tiene mucho significado y uno de ellos es conocimiento. Así que yo cuando veo acá que los generales del rey de Asiria le pusieron grillo a los pies, que van vestidos con el apresto, ataron el conocimiento. Y cuando vos tenés el conocimiento atado, no pensás bien, no razonás bien, porque estás atado espiritualmente. El enemigo te atrapó, te encadenó, no te deja avanzar en tu forma de pensar, no te deja, te tiene trancado. Muchas veces pensás, arrancás con una fuerza tremenda, pero enseguida te desanimás, te desalentás y querés abandonar. No avanzás porque estás atado mentalmente en los pensamientos. No sé si me estás entendiendo. ¿Y a dónde se lo llevaron preso y atado? A Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión. Eso significa Babilonia, confusión. O sea, que te atan los pensamientos, te llevan atado, te llevan cautivo, estás preso y confundido, en un lugar donde estás confundido. Por causa de la desobediencia, por causa de desechar el consejo de Dios, por causa de no escuchar la palabra de Dios cuando Dios te habló para que te arrepientas y para que dejaras de hacer lo que estabas haciendo. ¿Tenemos algún saludo? Sí, quería saludar a Graciela desde Rivera que nos está viendo. Dios te bendiga, Graciela. Amén. Y Yamandú, Graciela y Yamandú. También. Qué tremendo que es porque podemos comparar ese templo con cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y así como este rey puso cosas delante del templo, nosotros a veces traemos también idolatría en nuestras vidas, mirando el horóscopo. Hay cantidad de cristianos que consultan el horóscopo. Miran el horóscopo, que consultan las cartas, que tienen artilugios. Tantas cosas que usan la suerte como para beneficio, la cintita colorada, los atrapaángeles, tantas cosas que a veces nosotros no sabemos, y la palabra bien dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces qué bueno de que Dios... Que como decimos siempre, perece porque le falta, no es que no tenía, claro, tienen, pero le falta más. Por eso debemos de capacitarnos siempre en su palabra, poder entenderla y bueno, cuando no entendemos algo poder preguntar, ¿no? Porque a veces no preguntamos diciendo, no, ¿cómo voy a preguntar? No, pero tenemos que preguntar para que se nos pueda explicar y entenderlo bien. Ayer en la reunión explicábamos, porque hablábamos sobre el reinado también, que todos los reyes tenían en su palacio un sacerdote, ¿verdad? Porque no podían ser reyes y sacerdotes. El único rey y sacerdote que se registra en el Antiguo Testamento fue cuando Abraham se encontró con Melquisedec y allí le dio sus primeros diezmos. Y el rey y sacerdote, como lo dice la palabra allí en Génesis, Melquisedec,
operaba en él el real sacerdocio, real por ser rey y sacerdocio por ser sacerdote. Fue el único. Y Melquisedec era una representación de la persona misma de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que ahora vamos a entrar en ese tema. No te corté, perdón. No está bien, está bien. Le voy a pasar la posta a mi esposa. Seguimos. Miren lo que dice el verso 12. Seguimos con el verso 12. Así que vinieron los generales del rey de Asiria y se llevaron cautivo, atado a Manasés a Babilonia, que Babilonia te dije recién que representa confusión. Y cuántas veces nosotros quedamos confundidos y cautivos en nuestra mente por desechar el consejo y la palabra de Dios, o por no buscar dirección, o por no buscar palabra de Dios, por apartarnos de él y dejar de congregarnos. Así que después que se lo llevaron preso, después que se lo llevaron cautivo, y estaba en un calabozo allá en Asiria, estaba preso en Babilonia, estaba ahí tirado dentro de un calabozo, seguramente lo habrían torturado, seguramente habrá pasado mal. Mirá lo que dice el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustia, o sea, él fue puesto en angustia. Y ayer hablábamos sobre lo que es la angustia y lo que es la ansiedad, que parecen sinónimos parecidos, pero son con resultados diferentes, porque la ansiedad es algo que te ataca porque se anticipa a lo que cree que puede llegar a pasarle mal a una persona y por eso se llena de ansiedad. Pero la angustia es el momento que uno vive de sufrimiento, de palpitación en el pecho, taquicardia, transpiración en las manos y un montón de cosas más por lo que está viviendo en el momento, por lo que está pasando en el momento. Eso es la angustia. Y dice que él, más luego que fue puesto en angustia. ¿Quién lo puso en angustia? ¿Quién puso al rey Manasés en angustia? A nadie le gusta estar angustiado, pero acá dice la palabra que fue puesto, no que él entró. No dice que él entró en angustia, fue puesto en angustia. Y entonces yo te voy a decir quién fue que lo puso en angustia. El mismo que autorizó que los generales del rey de Asiria vinieran y se lo llevaran cautivo. ¿Quién fue? Jehová. Muchas veces el Señor permite, tenemos un Dios que es un Dios permisivo. Dios permite que sucedan cosas muchas veces en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Muchas veces para sacudirnos, para sacarnos del estado en el que nos encontramos, muchas veces para sacarnos de nuestra zona de confort, muchas veces para sacarnos de nuestra comodidad, muchas veces para sacarnos de diferentes patrones de conducta, muchas veces para romper estructuras en nuestra mente y pensamientos y fortalezas que hay en nuestra vida que tienen que ser derribadas. Entonces el Señor permite muchas veces ciertas cosas en nuestras vidas que no nos gustan pero que nos van a hacer bien. Entonces dice la palabra, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, el que había permitido todo tipo de idolatría, brujería y hechicería en Israel, el que profanó el templo de Dios, el que puso altares en el lugar santo y en el lugar santísimo, el mismo que le levantó altares a cada uno de los dioses del ejército de los cielos, así dice la Biblia. Ese mismo que se rebeló contra Dios, ese mismo que no quiso escuchar la palabra cuando vino de parte de Dios, después que fue puesto en angustia, ahí puesto en angustia, atado con los pies y las manos en un calabozo, dice, oró a Jehová. Mirá lo que dice el verso 12, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Yo te hago esta pregunta. ¿Él se podía haber evitado toda esta situación? ¿Él se podía haber evitado todo este sufrimiento, esta angustia, esta prisión en la que se encontraba? ¿Podía? Sí, claro que podía. Porque acordate que un par de versículos antes leímos que Dios vino y habló con ellos y ellos no quisieron
escucharlo. Así que cuando no queremos escuchar a Dios, simplemente nos pasan estas cosas. Somos puestos en angustia y tenemos que reconocer la soberanía de Dios, venir y humillarnos delante de Dios. Porque cuando no lo reconocemos a Dios, actuamos con una soberbia delante de Dios y un orgullo delante de Dios, que nos creemos superiores, que no precisamos de Dios, que nosotros estamos bien como estamos. Y cuán equivocados estamos cuando pensamos así, ¿verdad? Sí, quería saludar a Danilo García, nuestro consuegro. Dios te bendiga, Danilo. Al pastor Esteban Eschiafino, Dios te bendiga, pastor. Amén. Y a Marcelo Almeida, que nos dice hola, pastores, bendiciones. Y a Teresa Vera, dice estoy comunicada, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué lindo. Bueno, amén. A Darío, ahí, qué lindo verte conectado, Darío, qué bendición. Danilo. A Danilo, perdón, nuestro consuegro, amén, qué lindo verlo allí conectado. Pastor Esteban Eschiafino, qué lindo, pastor, Dios te bendiga. Teresa, de allá ¿cómo es? De Las Vegas, ¿cómo es? La Floresta. Amén, qué lindo, Dios les bendiga. Bueno, quiero ir cerrando. Miren lo que dice. Verso 13 dice, y habiendo orado a él, o sea, después que Manasés reconoció su condición y la situación en la que se encontraba, que era terrible, que era horrible, después que fue puesto en angustia y se tuvo que humillar grandemente delante de Dios, oró a Dios. Y el verso 13 dice, y habiendo orado a él, fue atendido. O sea, Dios lo escuchó. Hay gente que llega a estos límites, a este punto, y dice, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a perdonar, con todas las cosas malas que yo he hecho, Dios a mí no me va a escuchar, no merezco el perdón de Dios. Déjame decirte que no importas en la situación que estés, ni lo que hayas hecho, si te humillas delante de Dios, Dios escucha y atiende tu oración, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Entonces dice, y habiendo orado a él fue atendido, Dios lo atendió. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¡Wow! Dios lo oyó y lo restauró. ¿Qué quiere decir esto? A Jerusalén, que lo sacó de Babilonia. Lo sacó, lo soltó de esas cadenas que lo tenían atado y lo puso de vuelta en el sillón de rey. Lo puso de vuelta en el trono de rey. Amén. Lo restableció a su lugar. Amén. Qué linda palabra. Dice, y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero tuvo que haber un quebranto en este hombre, tuvo que haber algo que le tuvo que suceder para que él pudiera reconocer que estaba mal delante de Dios, y tuvo que ser humillado grandemente y tuvo que ser puesto en gran angustia para él poder reconocer que el Señor era su Dios. Y fíjate que dice que Dios no se hizo el otro, Dios no dijo, no lo quiero escuchar, no, ¿sabes? Vos hiciste lo que quisiste, extraviaste a mi pueblo, hiciste lo que quisiste con mi casa, con mi templo, ahora yo no te quiero atender, no, dice que estando en esa condición él oró y Dios lo escuchó y lo atendió y lo restableció. Si lo restableció quiere decir, restablecer es lo mismo que restituir, que es volver algo a su estado original. Entonces quiere decir que Dios lo perdonó, amén, y lo puso de vuelta como rey de Israel. Dios podía haber perfectamente perdonado y decir, sí, te perdono, pero no quiero que seas más el rey, voy a poner a otro. No, lo perdonó y lo puso de vuelta como rey de Jerusalén. Y mirá lo que dice el verso 14. Después de esto edificó el muro. ¿Qué había pasado? El muro representa la confianza, porque el muro era lo que le daba seguridad a la ciudad, protegía la ciudad y le daba confianza a la ciudad. Entonces, muro representa confianza. Lo que dice que después de esto edificó el muro, quiere decir que trabajó y edificó sobre su confianza en Dios y no en los dioses ajenos que él había levantado, sino que él trabajó en edificar su confianza con Dios. Y mirá qué más dice. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado.
y amuralló Ofel y elevó el muro. O sea, lo edificó y después que hizo la entrada, hizo todo, lo elevó más. O sea, elevó más su confianza en Dios. Trabajó más en elevar su confianza en Dios para restituir su confianza en Dios. Entonces dice, y elevó el muro muy alto. Muy alto, qué lindo que vos puedas confiar mucho en el Señor. Que si antes tenías un poquito así de confianza en Dios, ahora puedas trabajar en tu confianza en Dios. Porque cuando vos trabajás en tu confianza para con Dios, aprendés a conocer a Dios, aprendés a conocer su presencia. Él se entra a manifestar a través del Espíritu Santo en tu vida. Él comienza a enseñarte la palabra, Él comienza a revelarte la palabra, Él comienza a trabajar en tu corazón de una manera sobrenatural. Entonces, Dios hace lo sobrenatural y vos tenés que hacer lo natural. Tu parte es trabajar en la confianza, reedificar la confianza, trabajar en la fe. La fe no viene sola, la fe dice la palabra que viene por el oír y el oír palabra de Dios. Así que cuando vos escuchás mensajes como esto, cuando vos te sumergís en las Escrituras, tu fe está creciendo, tu fe está siendo alimentada, amén, y comienza a subir tu confianza para con Dios. Ya los problemas no son tan importantes como tu fe, porque tu fe cree que el problema se va a solucionar, amén. Entonces dice el verso 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y acá entramos en un terreno tremendo que no sé si tenemos algún saludo. Sí, tenemos saludos. Nancy Pérez, buenas noches, pastores, bendiciones para ustedes. Cristina nos dice que está fuerte la palabra. Nelly Clavijo, mi madre, dice bendiciones a todos los que se conectaron. Qué tremendo, ¿no? Porque después que fue libertado, quitó los dioses y restauró su comunión con Dios. Sí, restaurar el muro es restaurar su confianza en Dios, que la había perdido. Y que la había perdido. Y eso pasa cuando nosotros cuando nos apartamos y no llegamos a entender lo que quiere hacer Dios, o pensamos de que Dios no nos va a perdonar, o que no nos podemos acercar, o que somos demasiado malos como para que Dios nos perdone y pueda hacer algo en nuestras vidas. Pero Él siempre está esperando que nosotros vayamos a sus brazos de amor y que podamos contar con Él, porque Él es nuestro Padre. Él siempre tiene fiel cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros, y eso es importante que lo podamos entender. Él siempre nos está esperando, así como el hijo pródigo se fue y el padre siempre lo esperó, porque siempre lo esperó. Y dice que cuando el hijo pródigo vino y el padre lo vio de lejos, salió corriendo a recibirlo. Pero salió corriendo a recibirlo, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, cuando los hijos pedían su herencia, era como una deshonra y tenían que lapidarlo pedradas. Porque estaba pidiéndole la herencia cuando el padre, o sea, el que deja la herencia todavía estaba vivo. Claro, pero sabés que en aquel tiempo, si pasaban esas cosas, cuando el hijo aparecía tendrían que matarlo a pedradas. Claro. Entonces el padre se puso entre él y el pueblo, antes para que no lo apedreen. Y así es Dios. Dios siempre nos abraza y siempre nos está esperando. Y Él siempre nos defiende. Qué bueno que podamos entender, así como Manasés, que se arrepintió. Manasés, y se arrepintió estando en Babilonia preso, que significa Babilonia confusión. Estando su mente confundida y atada, tuvo la capacidad de poder reconocer su error, aún en medio de toda esa confusión, y poder reconocer que estaba mal y que necesitaba pedirle perdón a Dios. Y Dios lo restauró. Y Dios lo restauró. Y no solo lo restauró, sino que no lo cambió por otro, sino que lo restituyó de vuelta a su lugar. Porque como decíamos recién, perfectamente Dios podía haber puesto a otro en el lugar de Manasés, que hiciera las cosas bien, pero si no le dio otra oportunidad a Manasés para decir, ahora sí hacer las cosas bien, aunque profanaste mi casa, aunque profanaste el templo, aunque levantaste altares en el lugar santísimo, aunque hiciste un montón de cosas horribles, aunque había ofrecido sus propios hijos en sacrificio, aunque pasaste tus hijos por fuego, aunque que eso es holocausto, aunque metiste y sumergiste a toda la nación entera en este
pecado terrible de la idolatría, te voy a dar otra oportunidad y te voy a poner de vuelta en el reino después de que reconociste tu error y que yo soy tu Dios. Qué lindo, ¿no? Porque yo sé que vos que estás mirando también has cometido cosas horribles. También has hecho cosas feas que han desagradado a Dios. Tal vez te has apartado, tal vez has actuado mal para con tus hijos, para con tu esposo, para con tu esposa. Capaz que has actuado mal para contigo mismo. Amén. Y si yo tuviera que ponerle un nombre al mensaje de hoy, sería ¿cómo estás reinando? ¿Cómo estás reinando vos? Ese sería el título que le pondría yo hoy a esta palabra. ¿Cómo estás reinando? Pero me quedé con una pregunta que les hice recién. En el verso 14 dice, después de esto edificó el muro, y eso lo leímos, elevó el muro verso 15. Asimismo quitó los dioses ajenos de la casa de Jehová y el ídolo de la casa de Jehová. Ahí hice un parate hoy recién y dice que Manasés quitó el ídolo, no los, sino él. Entiendan bien, no quitó los, quitó el ídolo de la casa de Jehová. Y cuando hablamos del ídolo de la casa de Jehová, ¿qué interpretás vos que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que pueda ser el ídolo de la casa de Jehová? Para poder entender esta pregunta, nosotros tenemos que entender qué es casa, porque dice de la casa de Jehová. La casa de Jehová es igual al templo, y templo somos nosotros. Lo dice la palabra en el libro de 1 Corintios 6:19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Hebreos 3:6 dice, la cual Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, que cuando dice la casa de Jehová, que se refiere al templo, está hablando de esto, acá. ¿Qué ídolo hay acá dentro? ¿Cuál es el ídolo que hay acá dentro? Amén. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros y ponemos otras prioridades, otras cosas antes que Dios, y eso se termina convirtiendo muchas veces en un ídolo en tu vida. Y este es el templo del Espíritu Santo. El primero que tiene lugar en este lugar no son tus hijos, no es tu trabajo, no son aquellas cosas que vos les puedas dar prioridad número uno, sino que el número uno acá en esta casa, en este templo, el número uno ni siquiera sos vos, es Él. Porque en este templo hay un sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote en este templo? Vos. Vos sos el principal sacerdote de este templo, que es del Espíritu Santo. Y por encima tuyo hay un sumo sacerdote, que es Jesús. Y a Él le rendimos cuenta. Amén. Y mirá lo que dice aquí la palabra. Y quitó el ídolo de la casa de Jehová. Vos te tenés que hacer esta pregunta: ¿cuál es el ídolo que hay en mi corazón? ¿Cuál es el ídolo? Y tenés que examinarte y tenés que probarte y pensar por un momento, examinarte. La palabra dice que debemos de probarnos, de examinarnos si estamos en la fe o no. Si no estamos en la fe es porque no estamos oyendo palabra y no estamos leyendo la palabra, porque la fe viene por la palabra, no viene por otra cosa. Entonces, para examinarnos si estamos en fe, tenemos que saber si estamos en palabra o no. Amén. Y la palabra es el verbo hecho carne, la palabra es Jesús. Y Jesús se tiene que hacer carne en tu vida. La palabra se tiene que hacer carne en tu vida. Entonces, vos tenés que saber quién es que está ocupando el lugar que tiene que tener el Señor en tu corazón. Si son los hijos, es el trabajo, si tenés afecto por otras cosas, no sé, eso examínalo vos y eso arreglalo vos con el Señor. Pero debes de quitar la idolatría de tu corazón, debes de quitar el ídolo de la casa de Jehová. Tenés que quitar el hombre fuerte de la casa de Jehová. Amén. Entonces dice, verso 16, y reparó luego el altar de Jehová. O sea, quitó el ídolo y después reparó el altar de Jehová. ¿Por qué reparó el altar? Si dice que reparó, quiere decir que estaba destruido, estaba roto, había que repararlo.
Amén. ¿Y quiénes los rompieron? ¿Quiénes lo destrozaron, el altar de la casa de Jehová? Y todos los que antes estuvieron, todos los brujos, los hechiceros, los agoreros, los adivinadores, todos ellos que estuvieron ahí trabajando, haciendo sus inmundicias, sus sacrificios, todos ellos terminaron arruinando y rompiendo el altar. Pero cuando él se reconcilia con el Señor, vuelve a traer el orden a la casa de Jehová, vuelve a traer a limpiar el templo y vuelve a restaurar el altar. Y te dije que vos sos templo del Espíritu Santo, que vos sos casa del Señor. Entonces vos también tenés un altar. ¿Y ese altar cuál es? Es tu corazón. Tu corazón lo tenés que restaurar, tu corazón lo tenés que sanar. Y el único que puede sanarlo y restaurarlo es el Señor. Vos tenés que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque el pecado que moraba dentro tuyo, el pecado que había en tu interior, los ídolos que habían en tu interior, hicieron pedazo ese corazón, arruinaron ese corazón que debería estar rendido a Jesús, que debería estar rendida a la palabra de Dios. Pero el pecado de la idolatría, el pecado de muchas cosas, terminaron arruinando ese corazón que ahora necesita ser reparado. ¿Para qué? ¿Por qué un altar debe ser reparado? Porque tiene que volver a ofrecer sacrificios, pero esta vez no para la idolatría, no para el pecado, sino sacrificios para Dios. Amén. Entonces dice la palabra, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanzas. O sea, arregló su corazón para hacer ofrendas de paz, para tener paz y para tener una vida de alabanza y adoración. Y dice, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Amén. Entonces, hasta ahí quiero terminar la palabra. O sea, trajo orden a su vida. Y después que él trajo orden a su vida, trajo orden al pueblo. Yo te hago esta pregunta hoy. ¿Cómo estás reinando vos en tu casa? ¿Cómo estás reinando vos? Vos decís, no, pero yo no soy rey, pastor. No, pero yo no soy sacerdote. Sí, porque Apocalipsis 1:6 dice que Jesús mismo nos hizo a nosotros, para su Padre, reyes y sacerdotes. O sea que en tu vida está operando el real sacerdocio. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás gobernando tu casa y tu vida? ¿Y cómo estás oficiando de sacerdote en tu vida y en tu familia? O sea, ¿con qué ley tenés que gobernar a tu casa y a tu vida? No con la ley del pecado, no con la ley del hombre, sino con la ley de Dios. Amén, que es espiritual. Acá, este es el manual de vida que tenemos. Acá tenemos todo lo que tenemos que hacer. Acá nos enseña cómo aprender a vivir como rey, cómo aprender a vivir como sacerdote, cómo aprender a rendirle sacrificio. Acá aprendemos todo. Entonces yo te pregunto, ¿sos un papá, sos una mamá muy permisiva con el pecado en tus hijos? ¿Les permitís o les dejás o no les aconsejás? El hecho de que no les aconsejes y que les dejes hacer lo que quieran y no les pongas un límite, ya es un pecado terrible, porque la palabra de Dios dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, se te cuenta por pecado, porque ese hijo que no conoce límite es un hijo que después va a terminar descarriado, perdiéndose en la droga. Hoy tenemos muchos padres lamentando la muerte de sus hijos por no ponerle límites a tiempo, y eso es algo terrible. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño en su camino es instruir la crianza de tus hijos en la palabra, para que cuando sean viejos no se aparten de ella, que conozcan la palabra. ¿Tenemos algún saludito? Sí, tenemos Casa Fuerte Quebracho, dice, Dios los bendiga grandemente, los saludamos desde Fraivento, Pastor Aldo González. Oh, Dios te bendiga, pastor, qué lindo. Bendiga. Y también tenemos conectada Graciela Bondarenco González, bendiciones, Graciela, bienvenida. Dios bendiga. ¿Sale un mate? Entonces la reflexión que hoy tenemos que hacer es, ¿estamos reinando? Sí, estamos reinando. ¿Por qué? Porque somos reyes. Apocalipsis 1:6 lo dice. Somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos los responsables de lo que pasa acá adentro.
En primer lugar de lo que pasa acá adentro. Y si sos jefe de hogar, sos jefe de familia, sos responsable de lo que pasa también bajo tu cobertura, bajo tu techo, bajo tu casa. Vos tenés que estar al tanto de todo lo que está pasando. No, vos decís, yo trabajo todo el día, está bien que suplas, de repente te convertiste en un papá o en una mamá que suplen las necesidades, pero sos un papá y una mamá ausente. Y un papá y una mamá ausente en un hogar es un peligro terrible para los hijos, porque los hijos comienzan a andar por caminos que a ellos les parece que está bien, pero su final es camino de muerte. Entonces comienzan a descarriarse, comienzan a entrar en un círculo de influencia negativo, contrario al de Dios, comienzan a fumar a escondida, comienzan a fumar marihuana escondida, y cuando querés acordar no tenés el control de tus hijos. Y vos muchas veces por suplir la necesidad trabajás 8, 16 horas, 20 horas por día. Cuando llegás a tu casa estás cansado, estás cansada y no tenés tiempo para atender las cosas de tu hogar, no tenés tiempo para charlar y dialogar con tus hijos, no tenés tiempo para aconsejar, y eso es terrible. Eso es terrible. Entonces tenés que examinarte, tenés que mirar un poquito para adentro y decirle, Señor, reconozco, no quiero estar como Manasés en ese nivel de angustia extremo que él estuvo, no quiero estar confundido, no quiero estar atado en mis mentes, en mis pensamientos. Reconozco que tú eres Señor, reconozco que tú eres mi Dios, necesito que me ayudes a gobernar mi vida, necesito que me ayudes a gobernar mi casa, necesito que me des sabiduría para instruir a mis hijos, necesito que me des sabiduría para hacer las cosas que tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, reconocelo. Pedí consejo, pedí ayuda y el Señor te va a restituir, o sea, te va a volver a tu estado natural. Amén. Amén. Él nos libra del lazo del cazador. Amén. Amén. El enemigo continuamente nos está atacando para que perdamos nuestra familia, para que no hagamos su voluntad, para que nos desviemos de su camino. Pero el Señor es fiel y siempre está allí para defendernos. Amén. Él es la muralla alrededor nuestro. Y lo lindo de esto que acabamos de ver es que Él nos restituye, nos perdona, nos restaura y nos vuelve a colocar y nos vuelve a poner en el lugar que tenemos que estar. No nos cambia, nos pone en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Amén. No es como nosotros, que nosotros somos inconstantes. Muchas veces operamos con doble ánimo. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces, Él no es de doble ánimo, Él es perseverante. Si Él dijo algo, ese algo va a pasar y se va a cumplir en nuestras vidas. Aunque tengamos que pasar por angustia para poder reconocer que Él es Dios. Amén. Amén. Porque Dios no es un Dios mentiroso, Él cumple su palabra. Así que si hay palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, créelo porque Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Si él soltó, si Él decretó una palabra sobre tu vida, se va a cumplir. Tenés que caminar en pos de ella. Amén. Arrepentirte y entregarle tu vida realmente al Señor. Y que lo que vos haces, no te olvides que lo que vos haces, tus hijos te están mirando, tus nietos te están mirando, tu mujer te está mirando, tu marido te está mirando. Lo que vos haces influye en la vida de otros. Entonces, lo que el rey hizo influyó en la vida del pueblo y el pueblo fue arrastrado por lo que el rey permitió y por lo que el rey hacía. Así que lo que vos permitís y lo que vos haces, ya sea bueno o sea malo, es lo que va a influir y es el espíritu que se va a mover en tu casa. Si vos le das lugar a Dios, el Espíritu Santo se va a mover y todos en tu casa se van a mover bajo esa influencia. Ahora, si vos te moves bajo otra influencia, otra corriente espiritual, en tu casa se van a dejar llevar y arrastrar por esa misma corriente espiritual. Amén. Así que bueno, si este video y esta palabra, este mensaje, vos considerás que ha sido de bendición para tu vida, qué lindo que lo puedas compartir. Amén. Nosotros los ponemos en las redes sociales y qué lindo que ustedes los puedan compartir con sus contactos,
poner allí para compartir y lo compartís en Messenger con todos tus contactos, lo compartís en Facebook, lo compartís por WhatsApp, compartilo por todos lados. Y en un ratito lo vamos a tener en YouTube también, así que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonardo Medero, y allí va a estar el mensaje que ahora estamos dando, que también lo podés compartir y que va a ser de bendición. Porque este video en Facebook en 30 días se borra, Facebook en 30 días lo borra, pero en nuestro canal YouTube allí ya quedan. Así que podés entrar a nuestro canal YouTube y desde allí también podés compartirlo. Podés compartirlo por todas las redes sociales, si crees que es de bendición para tu vida. Amén. 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 Y el Señor es tan bueno con nosotros. Amén. Quería saludar a Graciela y Yamoandú de Rivera. Qué lindo. Bendiciones que están conectados, qué bueno, qué lindo. Dios les bendiga, un abrazo grande para Yamandú, que siempre nos invitaba a comer asadito en la casa y nos decía, esto es lo que me mandó el médico. Y me invitaba y me decía, pastor, vamos a comer algo que nos mandó el médico. Y era un asadito. ¿Cómo se extraña esa receta médica, Yamandú? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Debemos de saber escuchar la voz del Señor, amén, cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está advirtiendo y a lo que tenemos que hacer y lo que no nos conviene. Amén, porque lo que no conviene nos aleja de la voluntad de Dios. Y después pensamos, ¿y cómo pasó esto? Claro, fuimos nosotros que nos fuimos alejando de a poco y no nos dimos cuenta. Y bueno, no escuchamos. Hoy no vamos, no, hoy no oro, hace frío, no me quiero quedar en la cama. Y nos vamos alejando, y cuando queremos acordar tenemos el templo, como decía la palabra, lleno de artilugios que no provienen de Dios. Y nos apartamos, es muy fácil, es una línea muy delgada. Debemos de tener claro que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así está continuamente en nuestras vidas. Él tiene todo el día para observarte y para ver en qué hacerte caer. Entonces te animo a que busques en la palabra, en que te llenes de su presencia y que no bajes los brazos, no te rindas. Porque si Dios declaró algo, lo va a cumplir. Amén. Y sobre compartir los videos, escucha lo que te voy a decir. Es importante, ¿sabes por qué? Porque de repente no yo, pero vos sí. Tenés contactos que no me tienen a mí, pero los tenés vos como contacto. Y están en lugares remotos, en lugares donde una iglesia queda muy lejos, o lugares donde les cuesta congregar a la gente. Hemos estado en lugares con mi esposa donde dicen, ¿cuándo van a abrir algo por acá? Porque acá no hay nada. Entonces, pero sí llega la señal, sí hay internet. Entonces, qué lindo que si tenés esos contactos, que lo puedas compartir con ellos también estos videos, para que también sus vidas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a orar por la palabra, vamos a orar por el mensaje y acordate, los martes estamos haciendo reuniones aquí en La Paz. Si estás buscando un lugar donde congregar y no estás congregando en ningún lado, nos gustaría invitarte, extenderte la invitación, que vas a ser bienvenido y te vamos a esperar el martes que viene a las 19 horas aquí en la ciudad de La Paz, en la calle Luis Alberto Herrera, 40407. Amén. Y te vamos a estar esperando y vas a ser parte de nuestra congregación, que recién estamos comenzando, pero que el Señor nos está bendiciendo en gran manera. Amén. Así que oramos por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús te amo, gracias por este mensaje, por esta palabra, porque sabemos que va a ser de bendición para muchas personas, Señor, que la están necesitando. Espíritu Santo, te pedimos que tú te encargues, oh Dios mío, de hacer que este mensaje llegue a aquellas personas que lo están necesitando, que puedas sanar y transformar sus vidas, que puedas redarguir, Señor, que puedas convencer a aquellas personas de las condiciones en las cuales se encuentran para que puedan ser cambiadas y para que puedan ser restituidas una vez más a su familia, aquellas personas que sus hogares se estaban destruyendo. Oh Dios mío, que tú puedas restablecer el matrimonio, que tú puedas restablecer el hogar y cada uno sea posicionado nuevamente delante de tu presencia en el lugar que tienen que estar en su hogar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, como te pedíamos hoy, Señor, si hay enfermos, sánalos, si hay angustiados, sánalos, si hay cautivos, libéralos, Padre. Tu palabra tiene el poder creativo para poder hacer todas estas cosas. Señor, dejamos todo esto en tu precioso y amado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Teresa nos pone bendiciones, hermanos, una prédica impecable. Gloria a Dios. Dios les bendiga.